Hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con River Actualidad. Y hoy vamos a hablar, como dice la miniatura, de los verdaderos traidores. Pero los verdaderos traidores a todo el mundo, no me refiero a Cuba, a Venezuela, como países, como pueblos, a los emigrantes cubanos, a los emigrantes venezolanos. No, me refiero también traidores a los Estados Unidos. Esta gente ha secuestrado los intereses de los Estados Unidos en función de sus intereses y sus políticas muy particulares. Incluso eh, han utilizado dinero de la USAID para intereses personales y para políticas personales y eso es lo que ha financiado sus campañas, toda esa política de acoso y toda esa política de mentira, porque estas son la gente que te dice, ¿tú me entiendes? Que ahora sí la dictadura de Nicaragua y de Cuba se va a caer, que ahora sí es definitivo. Y esa historia lleva años. Y al final todas estas políticas eh, traídas al Congreso por este tipo de personas y por otros más como ellos que han pasado, porque estos no son los únicos, estos son los de ahora. Pero por ahí han pasado muchos que han mantenido la misma política, perdón, y al final, ¿cuál ha sido el resultado? Que han ido contra los intereses de los propios Estados Unidos. ¿Por qué Trump dice, y no es una locura, porque yo sé que hay personas que no son partidarias de Trump y todo lo critican, pero ¿por qué Trump dice hacer grande a los Estados Unidos nuevamente? Porque indiscutiblemente Estados Unidos ha perdido mucho desde el punto de vista de influencia en el mundo y desde el punto de vista económico. Ha perdido influencia en el mundo por todas estas políticas nefastas y muchas de sus políticas nefastas a nivel exterior han sido promovidas y generadas por este tipo de personas. Y desde el punto de vista económico, porque también muchas de estas políticas están secuestradas por este tipo de personas que priorizan sus intereses más allá de los intereses de los Estados Unidos. Estas mismas personas son los que le vendieron a Trump la idea de sancionar a Venezuela. Y debido a eso, que tengo un programa pendiente sobre el tema, solamente en el primer mandato de Trump, el lobby petrolero y específicamente el estado de Texas perdió 1.600 millones de dólares simplemente por todas las sanciones que se metieron, que se le impusieron, perdón, a Venezuela, porque al final viven del sueño del fracking y el fracking no resuelve absolutamente nada. Entonces, ¿quién fue el perjudicado? Los intereses económicos de Estados Unidos. ¿Por qué? Por gente como esta, que al final lo único que hacen es traicionar a todo el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela. Porque el petróleo venezolano ha sido prácticamente una de las fuentes naturales de los Estados Unidos. En segundo lugar, el petróleo estadounidense no es para vender. El petróleo estadounidense es reserva estratégica de los Estados Unidos para que en caso de que haya una crisis petrolera, ese país se pueda mantener y sobrevivir a cualquier crisis energética en el mundo. Y en tercer lugar, el fracking es una reverenda porquería. Hay quien habla de fracking. Estados Unidos va a resolver con el fracking. Nosotros no necesitamos el petróleo de nadie, nosotros no sé qué, y el fracking es una reverenda porquería. Infórmense. El fracking simplemente es pequeñas bolsas de petróleo aisladas que uno tiene que romper para perforar y que su extracción puede durar 15 días, un mes, 3 meses, 6 meses, quizás un año a mucho dar, porque son pequeñas bolsas
Y al tener que estar fragmentando constantemente y moviendo maquinaria constantemente de un lugar a otro es extremadamente costoso. No es como la extracción natural, que usted perfora un pozo y está sacando crudo de ese pozo por un largo periodo, quizás 5, 6, 10 años, 15, 20 o en niveles mayores a los 20 años de extracción. Pero ese no es el fracking no resuelve nada y va contra los intereses estratégicos de los Estados Unidos, tener que consumir su propio petróleo. Y todas estas políticas de toda esta gente que son unos traidores también a los intereses de los Estados Unidos, es lo que ha convertido a que Estados Unidos haya perdido desde el punto de vista económico y haya perdido también desde el punto de vista político internacional. Porque esta gente secuestran la política y los intereses de los Estados Unidos a, a sus intereses personales y particulares, mintiendo porque viven de la mentira, de estar manipulando a la gente y diciéndole que ahora sí las dictaduras se caen, que ahora sí este es el último, los últimos, las patadas de abogado, como dicen ellos, de Cuba y Venezuela. Y entonces hay mucha gente que desgraciadamente caen en la mentira, pero a ver, esta gente, a lo que voy, hayan traicionado a todo el mundo, a todo el mundo. Crean las situaciones críticas, tanto en Cuba como en Venezuela y en Nicaragua, aunque voy a apartarme del tema de Nicaragua aquí, porque realmente de Nicaragua se habla bastante poco en cuanto a emigración masiva, eso, mayormente ese peso lo tiene Cuba y Venezuela. Entonces, crean situaciones de crisis interna aquí en estos países, independientemente de las responsabilidades que puedan tener cada uno de los gobiernos en cada uno de sus países. Pero no es menos cierto que crean situaciones de crisis grave en estos países, ¿verdad? Esa es su primera traición, porque traicionan a este pueblo donde ellos dicen o a estos pueblos donde ellos dicen ser parte y están muy interesados en la libertad y el beneficio de estos pueblos. Esas situaciones críticas generan emigración y entonces ahora siendo miembros del Partido Republicano pertenecientes al Congreso, simplemente han dejado colgada la brocha tanto a los migrantes venezolanos como a los cubanos. Los venezolanos han perdido su TPS y ¿qué han hecho ellos? No han hecho absolutamente nada. Y en cuanto a los cubanos, el I-220A también está en el aire y posiblemente sean deportados para Guantánamo. Entonces, María Elvira está diciendo que va a presentar una ley para solucionar el tema legal de esos I-220A, pero eso es a largo plazo, una ley no es de hoy para mañana. Y a largo plazo toda esa gente va a terminar en Guantánamo, si es que Cuba no los recibe de nuevo. Pero todo eso crea problemas porque la gran mayoría de todas esas personas, en el caso de los cubanos, vendieron todas sus propiedades aquí en Cuba, vendieron todo. ¿Para dónde van a venir? Entonces, han traicionado al emigrado también y traicionan constantemente los intereses de los Estados Unidos porque, ya lo dije en otro video, el tema de la emigración masiva se considera en los Estados Unidos un problema de seguridad nacional y esto no es dicho solamente por Trump, esto es dicho por todos los presidentes de los Estados Unidos. Y esta gente con esas políticas que generan dentro del Congreso, generan crisis que generan emigraciones masivas que van hacia los Estados Unidos y que afectan los intereses de los Estados Unidos. Por lo tanto, esta gente son traidores a todo el mundo. Esta gente son gente que vive de la mentira y que solo les interesa a ellos. Y de ahí para abajo hay toda una retaíla de otros chicharrones y tracatanes de toda esta gente que lo único que son, se hacen eco de todas las mentiras y de todo el dolor
que causan esta gente a diferentes pueblos, como es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y para que vean viven de la mentira, ahora les voy a poner que, por cierto, fui a buscar la entrevista completa y para que vean que no miento, el periodista se llama David Placer, es venezolano y aunque él es una política contra Maduro y esas cosas, yo a veces cuando tiene algo que me interesa, yo a veces lo veo porque dentro de esa, ¿cómo decir? Dentro de ese nivel de mentiras tan generalizado en los medios anticubanos y antivenezolanos, él, yo al menos entiendo sí que saca cosas, aunque él también está influenciado por toda esa mentira, pero no niego que a veces saca cosas que son reales y que son verdades. Y incluso tiene, como periodista, tiene determinados accesos. Y él entrevistó a Mario Díaz Balart y esa entrevista yo la vi, yo la tenía copiada. Desgraciadamente la borré. Y ahora cuando voy de nuevo a la entrevista, porque lo que me interesaba era para el programa petrolero con respecto a Venezuela, porque este Mario Díaz Balart, del cual se dice que es amigo íntimo de Donald Trump, cosa que yo dudo mucho que él sea amigo íntimo de Donald Trump, pero bueno, esta propaganda lo vende así. Dice al final de la entrevista, cuando este periodista, David Placer, y quien vio esta entrevista no me dejará mentir, una entrevista que está cortada, porque todas esas partes se las quitaron. Cuando él le pregunta, entonces el periodista le pregunta a Mario Díaz Balart, entonces veremos un cese de operaciones de Chevron en Venezuela, y él le dice, absolutamente sí, todo eso fue cortado. Y entonces solo pude encontrar estos fragmentos y de los pequeños fragmentos esos que dejaron. Aquí le pongo a esto para que vean el nivel de mentira de esta gente. Bueno, y lo vemos, ¿no? La desesperación, el pánico que está saliendo de Caracas o de La Habana por la presidencia ahora de Donald Trump. Además de eso, tenemos la adición de que el secretario de Estado del presidente Trump va a ser el senador Marco Rubio. Bueno, como pudieron ver en el fragmento, que por cierto, no sé si se ve bien o no, recuerden que yo trabajo por datos y me es difícil, eh, ¿cómo se llama? Copiar videos que tengan calidad, porque yo trabajo con ahorro de datos aquí, el tema del internet es una desgracia. Y entonces quizás no se vea tan bien, ojalá se vea bien, pero realmente no sé, pero bueno, por lo menos se escucha, se puede escuchar. Y ahí dice que se encuentran en una gran desesperación y en un gran pánico. Yo no veo aquí absolutamente ningún pánico ni ninguna desesperación. Todo eso es la mentira que ellos generan y que ellos montan y que ellos venden y que hay gente desgraciadamente que la consume y las asume como verdad. Esa es la gran mentira que llevan más de 60 y tantos años diciendo esta gente y gentes como ellos que han pasado por el Congreso, que ahora sí, que este es el último año, que esto no aguanta más y al final Cuba sigue aquí, Venezuela sigue ahí, Nicaragua sigue ahí y no pasa absolutamente nada porque las cosas no son como uno quiere, sino que son como son. Entonces, esta gente vive de la mentira y en función de esa mentira han secuestrado los intereses de los Estados Unidos. No solamente han dañado al pueblo de Cuba, de Nicaragua y Venezuela con estas políticas que han generado. No solamente dejan votados, aún siendo del mismo partido, y este hombre, este Mario Díaz Balart, llamándose o lo llaman muy amigo del presidente Trump,
han dejado embarcados a emigrantes cubanos con la I-220A y a emigrantes venezolanos con la suspensión del TPS, sino que también, vuelvo y repito, ¿tú me entiendes? Han secuestrado los intereses del gobierno de los Estados Unidos y el beneficio económico de los Estados Unidos y el beneficio político de relaciones exteriores de los Estados Unidos con sus políticas de intereses muy personales. Y yo creo que esto se debe entender y esto se debe comprender. Y vuelvo y repito, y es por eso que Donald Trump dice hacer nuevamente grande a los Estados Unidos, porque gracias a todos estos obtusos y todos estos mentirosos y todos estos paqueteros y toda esta gente que vive solamente en función de sus intereses muy particulares, Estados Unidos ha perdido posición y prestigio en el mundo, tanto político e incluso económico, por gente como esta. Porque si al final se hubiera mantenido la política Obama, hoy Estados Unidos estaría en otra posición y Cuba estaría en otra posición. No hablo de Venezuela porque, aunque creo que la mejor solución para los intereses de los Estados Unidos es el trato petrolero que ha hecho con Venezuela y el aceptar el gobierno de Maduro como es. Al final se habla de dictaduras y se habla de gobiernos totalitarios y se habla de todo eso, pero realmente, y no estoy cuestionando a nadie, cada país es como es, pero Estados Unidos mantiene excelentes relaciones con Arabia Saudita, un país que para nada es un país democrático. Entonces, a ellos no les interesa imponer la democracia en Arabia Saudita, la aceptan como es. Sin embargo, sí le interesa imponer la democracia o su democracia en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Y la mejor forma de imponer democracia o llevar a estos países a una democracia es el camino que escogió Obama. Porque es un camino donde cesan sanciones, donde cesan amenazas, donde hay compromisos bilaterales, donde empiezan a existir intereses bilaterales. Y ese camino de confianza es lo que genera verdaderos cambios positivos, porque al final, y ya lo dije en otro video y lo vuelvo a repetir aquí, tanto el cubano que está allá, y hablo de cubano porque es el tema que más conozco, supongo que sea igual el caso del venezolano y el nicaragüense, tanto el cubano que está allá como el cubano que está aquí, aunque podamos tener diferentes criterios en diferentes opiniones, lo que queremos es lo mejor para Cuba. ¿Y qué es lo mejor para Cuba? Una economía sustentable, una economía mixta, una economía progresiva, que se comience a ver un desarrollo, porque al final esos que están allá también tienen a su familia aquí y bajo las condiciones y bajo las políticas que imponen estos congresistas a los gobiernos de los Estados Unidos, ¿me entiendes? Sus familias viven en una necesidad perenne y ellos son el soporte de su vida allá y se tienen que convertir en el soporte también de su familia. Es una política que no favorece a nadie, ni a los de allá ni a los de aquí. Y estas personas son las que le imponen. Por lo tanto, ellos son traidores a todo, tanto a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, tanto a los emigrados de Cuba, Nicaragua y Venezuela, como al pueblo norteamericano y como a los intereses de los Estados Unidos de América. Ellos son los verdaderos traidores. No hay otro, no hay otro traidor. Y vuelvo y repito, la política Obama hubiera creado compromisos con el gobierno cubano, hubiera evitado la emigración cubana, hubiera ayudado a paliar muchos problemas internos dentro de la economía cubana, hubiera generado compromisos importantes, incluso a niveles de una democracia mucho más amplia.
Democracia que a veces, aunque se quiera, no se puede imponer, no se puede, mejor dicho, poner, porque hay otras amenazas y se sabe que constantemente se está buscando, si hay personas que piensan diferente, virarlo contra el proceso, si hay personas que tienen otra visión, ponerlos en contra del proceso, si hay personas que logran un desarrollo económico individual de empresas, de negocio, lo que sea, y ponerlos contra el gobierno. Entonces todo eso frena un desarrollo democrático también, o más democrático en estos países. Entonces, por lo tanto, esta política de estas personas es simplemente una traición a todo el mundo, a todo, al cubano, al emigrante y al norteamericano, al verdadero norteamericano. Así que esa es mi opinión. Y ahora vamos a ponerle otro fragmento de todas las altas imbecilidades que hablan esta gente. Y esta es específicamente las tonterías de Mario Díaz Balart. Yo creo que vamos a ver aún mucho más presión. Repito, no solamente al régimen, que es esencial, solidaridad con el pueblo de Venezuela, que es esencial, pero también presión a los que ayuden al régimen de Venezuela, a los que se lucren con el sufrimiento del pueblo venezolano. Al final, como pueden ver en este fragmento, lo único que dice es real, es el aumento de presiones contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, aunque se refiere específicamente al tema de Venezuela, porque ya expliqué que esta entrevista era sobre el tema de Venezuela y muchas cosas que él dijo sobre la Chevron, que sí, que se iban, que no sé qué, todo eso se cortó. Y este periodista, David Placer, lo eliminó de esa entrevista que subió y que yo tenía, lo que desgraciadamente la borré en un momento determinado, porque no quedó con la calidad que hubiera querido para poderlo utilizar. Pero, sin embargo, aquí en este mismo fragmento habla de ir en contra de todos los que lucren con el dolor del pueblo venezolano. Y explico pueblo venezolano porque es el tema de la entrevista, pero también está incluido el dolor contra los que lucren contra el pueblo cubano y contra el pueblo nicaragüense. ¿Y quiénes son esos que lucran y viven del dolor contra el pueblo nicaragüense, contra el pueblo venezolano y contra el pueblo cubano? Son ellos, son esta gente. No hay otro. Incluso vuelvo y repito, y no me cansaré de decirlo, y que van en contra de los intereses de los norteamericanos. Porque a veces se habla del derecho a viajar de norteamericanos y te sacan que el cubano entonces no tiene derecho a viajar. Sí, no, el cubano sí tiene derecho a viajar. El cubano lo que no tiene es el dinero para viajar. Son dos cosas diferentes. Pero sin embargo, esta gente prohíbe el derecho de viajar del norteamericano a Cuba, que es un derecho constitucional de los Estados Unidos. Y ellos le prohíben al norteamericano, al verdadero norteamericano, a visitar Cuba. Entonces, ¿dónde está la dictadura? ¿Aquí o allá? ¿En Venezuela o la dictadura es la de ellos? Ahora mismo está en el Congreso María Elvira Salazar diciendo que va a implementar una ley. Por supuesto, todo eso es a largo plazo, a no ser que existan vías expeditas para esa ley, aunque lo dudo, porque eso lleva un proceso, para solucionar el tema de los I-220A. Ese es la propaganda, ese es el tema. Ese es como el apoyo a ese migrante cubano que ha quedado en el limbo, que ha quedado en el aire y que al final va a terminar en Guantánamo o donde se decida, si es que Cuba no los acepta de regreso. Espero que Cuba los acepte de regreso, pero habría que ver, porque realmente bajo esta política que generan esta gente dentro del gobierno de Estados Unidos viola todos los acuerdos. Y los acuerdos entre Biden, que no fue la mejor administración para nada con Cuba, pero los acuerdos entre Biden, por mediación del Papa y el gobierno cubano, que liberaron a 553 detenidos,
Esta gente de un plumazo lo echaron abajo, se lo pasaron, como ya se dice en las redes, por el arco del triunfo y volvieron a colocar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Entonces, esta política absurda sigue creando problemas, por lo tanto, Cuba tiene todo el derecho de aceptar o no aceptar a esos deportados. Personas que desgraciadamente, y lo cual yo vuelvo y repito, no apoyo que esos emigrados sean devueltos a sus países de origen y mucho menos sean metidos en prisiones o en otros lugares, sino que sean aceptados, porque al final esa emigración ha sido generada por la política de esta gente que vive de esa política del odio. Y por lo tanto ellos son los responsables de solucionar legalmente la estancia de esos emigrados cubanos y venezolanos dentro de los Estados Unidos. Entonces, que a veces me voy del tema porque cuando los temas me molestan mucho, y además yo no trabajo por guión ni nada de eso, a veces me disocio un poco y se me va la idea. Pero ahora está María Elvira Salazar diciendo que va a promover una ley en el Congreso para legalizar el estatus de estos emigrados cubanos de I-220A. No sé en qué habrá quedado el TPS venezolano, creo que ya, de hecho, ya han empezado a llegar a Venezuela los deportados desde los Estados Unidos. Y entonces, pero con el tema María Elvira, más que la legalización, más de esa ley en el Congreso de legalizar el estatus migratorio de los I-220A, lo que le interesa, que es lo último que está saliendo, es colar en el Congreso una ley que prohíba los viajes a Cuba. ¿Y qué hace eso? Aparte de que daña los derechos del norteamericano, que están dañados hace rato por un montón, incluso por el tener a Cuba dentro de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ahora con esa ley de prohibición de viajes a Cuba, lo único que daña es a la familia cubana. Entonces, ¿de qué humanidad hablan esto? ¿De qué intereses hablan esta gente? ¿De qué humanidad habla esta gente? ¿De qué derechos humanos habla esta gente? ¿De qué democracia habla esta gente? Esta gente son los verdaderos dictadores y los verdaderos fascistas en ese gobierno y en ese sector. Esos son los verdaderos gente que no le interesa para nada el sufrimiento del pueblo cubano ni del pueblo venezolano, sino que han encontrado en ese tema un medio de vida y un medio de enriquecimiento. Esa es la única verdad. Así que nada, este era el tema de hoy. Como siempre decimos, déjenos aquí sus comentarios, denos like y por supuesto suscríbase al canal, que eso nos ayuda a crecer. Nos vemos en otro programa de Aquí con River Actualidad. Chao.